siempre vamos a establecer el grabar nuestras clases. Una alegría tenerlos y podernos haber contactado el día de hoy. Ya vamos a tratar de establecer las sedes que tenemos en la materia. Ya, como les digo, según los nombres que tengo acá establecido en pantalla, tengo a Cristian. Ya, Cristian, ¿me puedes decir de qué sede eres? Cristian, buen día. Buen día, ingeniera. C del Alto. C del Alto, gusto de conocerte, Cristian. Ya, entonces tenemos de La Paz. Emanuel. Buen día, Inge. Yo soy de la C del Alto también. Muy bien, muy bien. Entonces, ve, nos vamos a ir conociendo en base, voy a ir reconociendo. Franz. Franz. Buen día, ingeniera. ¿Cómo estás? Buen día. ¿De qué sede eres, Franz? Sede de La Paz, ingeniera. Ya, estoy reconociendo que acá por colorcito se nos va a establecer. Muy bien, gusto de conocerte, Juan Carlos. Franz, perdón. Tenemos Juan Carlos Condori. Juan Carlos Condori. Juan Carlos Condori. Juan Carlos. Sí, no soy Juan Carlos, sí. Yo estoy viendo acá. Juan Condori. Soy Juan Condori. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Sede? Buen día, ingeniera. El Alto igual, ingeniera. El Alto. Ya, muy bien. Vamos a ir viendo acá. Sí. Bueno, en este caso tenemos a Franz. Y hemos hablado con Franz. Juan Daniel. Buen día, ingeniera. Soy de la sede del Alto. Perfecto. Uy, estoy con todos de La Paz. Juan Tola. Buenos días, ingeniera. Igual soy de la sede del Alto. Perfecto. Muy bien. Tenemos Leonardo. Buenos días, ingeniera. Y soy de la sede de La Paz. Perfecto. Muy bien. María Alejandra. Buen día. Buenos días, ingeniera. Mil disculpas por la tardanza. Mi internet no conectaba. No se preocupe. Soy de la sede de La Paz. También. Perfecto. Uy, estoy con pura sede de La Paz. Perfecto. Entonces, casi la mayoría establecemos, ¿no? Pablo Alejandro. Alexander, ingeniera. Buen día. Sí, ¿cómo estás? Sede de La Paz, ingeniera. Todos de La Paz. Pues voy a estar con puro paseños. Perfecto. Sí, y bueno, y aquí tenemos a Pastor, que me dijiste es de La Paz también, ¿no? Pastor, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buenos días, ingeniera. Soy de La Paz también. Creo que todos lo somos. Sí. Un gusto verla o conocerla, ingeniera. Igualmente. Ronald. Presente, Inge. ¿Cómo estás? Soy de la ciudad de La Paz. Perfecto. Todos estamos establecidos sobre la sede, ¿ya? Bueno, yo voy a habilitar mi camarita. Me van a conocer. Me gustaría también que cada uno de ustedes habilite por un momento sus cámaras. ¿Ya? Yo soy la ingeniera Rosemary Luizaga, encargada de la materia. Un gusto establecer. Entonces voy a trabajar con la sede prácticamente La Paz, ¿ya? En la cual pues vamos a dar todos los lineamientos de trabajo para poder establecer nuestra materia, ¿ya? Entonces, todas nuestras materias van a ser grabadas, estableciendo todo el avance y coordinación. Lo primero que voy a pedir muy encarecidamente es poder establecernos con un grupo de WhatsApp, porque estoy viendo que la mayoría es de La Paz, estableciendo que me imagino que me han asignado grupo de La Paz. Entonces, me gustaría, ¿quién podría, por favor, colaborarme en establecer el grupo de nuestra materia? Ahí es donde vamos a poder coordinar otras actividades o elementos de información que podríamos darnos. No sé si podrías, en este caso, colaborarme, Pastor, ¿sí? Justamente a ti te podría asignar, por Claro que sí. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ir dando, Claro que sí, vamos a ir dando tal vez en el chat, cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ir dando el nombre y el teléfono, de tal manera que Pastor va a ir capturando sus números
Y bueno, en este caso yo también voy a incluir mi nombre para que podamos coordinar de esa manera, ¿ya? Entonces vamos a establecer, hay algunos que prácticamente tienen que establecer los problemas que tuvieran en lo posterior, ¿ya? Entonces acá está, yo también estoy mandando mi nombre, ya ustedes también vayan nombre y su, sí, van a establecer. Vamos estableciendo, aunque está en la plataforma mi número, por si acaso, ¿sí? En la plataforma tengo todos los datos en cuanto a correo, tengo todo, jóvenes. Así es que, pues, van a ir estableciendo, por favor. Ya, ese es el elemento. Perfecto, vamos a empezar con nuestra materia, estableciendo, tenemos que tratar de llevar 2 clases el día de hoy, debido a esas falencias que hemos tenido prácticamente en todo lo que es el proceso, ¿sí? No se preocupen. Entonces vamos apagando un poquito de cámaras, gusto de conocerlos. Espero que estén sanitos. Lo primero que siempre nosotros establecemos es que ustedes estén sanitos, que ojalá ninguno de ustedes haya pasado y lo que estamos pasando. Estamos con un conflicto social que debemos establecer que se solucione. Entonces son elementos que prácticamente pues no están ayudando mucho en la situación llevadera que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísima paciencia. Perfecto. Voy compartiendo mi pantallita, ya, en base, bueno, a todo lo que es la parte estructural, cómo se va a ir trabajando. Voy a empezar con nuestra plataforma, ¿sí? Enseguida comparto. Me dicen, por favor, en audio, si debo mejorar y si también tienen ustedes algún problema. Vamos compartiendo pantalla. Perfecto. Sí. Ahí tenemos, me dicen, por favor, si visualizan. Me tienen que decir también si el proceso de llegarles la pantalla también es un tanto lento para que yo vaya estableciendo con calma, ¿sí? Que vaya estableciendo con calma. Ya podemos ver su pantalla, ingeniera. Por favor, les voy a agradecer mucho que contesten, muy agradecido a las personas que me digan si se ve, no se ve, si no. Perfecto, entonces tenemos acá, pues esta es la plataforma virtual con la que vamos a establecer este semestre. ¿Sí? Es estructura de datos, donde ustedes tienen todo lo que es la descripción de la materia, los resultados al que debemos llegar, ¿sí? Y bueno, y acá está todos los datos necesarios que ustedes van a establecer en cuanto a mi persona, ¿sí? Contacto, cuando alguna vez tengamos que establecer prácticamente envíos, vamos a establecer a este correo. Y este es un blog personal, ya es un blog personal que tengo creado, en la que tengo todo lo que es un material bibliográfico, material de trabajo, ¿sí? Entonces, establecido como una pequeña plataforma para varias materias, ¿no? Entre ellas está justamente la materia de estructura de datos. Acá también tenemos establecido ya el link, ¿no? De enlace, los horarios, todos. Bien, entonces vamos entrando a lo que es el hito 1, que justamente es uno de los elementos que se va a establecer el día de hoy. Bien, la materia es netamente práctica, jóvenes, en la que pues tenemos que ir viendo en qué consiste este concepto de estructura de datos, ¿ya? Entonces, para eso justamente pues la importancia establece prácticamente en el conocimiento amplio de las diferentes estructuras y en la solución que se puede dar prácticamente mediante estas estructuras en el ámbito laboral. ¿Ya? Entonces, nosotros establecemos acá prácticamente una fase de diagnóstico que tenemos acá, ¿ya? Donde ustedes van a tener acá la evaluación diagnóstica, bueno, en este caso sería la evaluación práctica, ya, por si acaso, este es mi
la parte práctica donde ustedes van a descargar el documento. Y bueno, les doy un tiempo justamente establecido, que es hasta el día viernes en la noche. Ya es nuestro diagnóstico con el objetivo prácticamente de ver todos los lineamientos y conocimientos que ustedes han adquirido hasta la fecha para poder ya abarcar e irnos prácticamente en todo lo que es el contenido de la materia. Siempre tengo un documento de apoyo que me permite prácticamente establecer, este documento es la base en la que vamos a nosotros trabajar, ¿no? Vamos a establecer. Ya, entonces vamos a irnos a la parte principal, vamos a establecer prácticamente, vamos a ver. Bien, vamos a ir con pequeños conceptos. Ahora va mi pregunta, ¿no? Bueno, que es la pregunta que justamente tenemos en este diagnóstico, ¿sí? En la parte del diagnóstico tenemos justamente un elemento que nos dice que debemos responder a algunos elementos, ¿ya? Entonces, yo quiero saber, así, ¿cuál es el lenguaje base que ustedes tienen en el desarrollo de programación que han establecido hasta la fecha, jóvenes? La mayoría son de la Paz. Entonces, ¿cuál es el lenguaje base que han hecho ustedes? ¿Me podrían decir, por favor? Ingeniera, lo que llevamos el semestre pasado fue C#. Ah, perfecto. Vale. C#, bueno, ¿sí? solamente hemos visto ese el semestre pasado, pero bueno, el primero ya habíamos empezado obviamente con diagramas de flujo, con DFD, NetBeans incluso hemos visto, pero lo último fue C#. En cuanto a la C de La Paz, no sé cómo hicieron los del Alto. Ya, los del Alto, ¿me podrían decir, chicos, cómo? Ingeniera, la serie del alto año pasado igual yo C# y el primer semestre en C++. A C++. Entonces, son dos elementos que me van a coadyuvar bastante. Esta materia se basa en los dos lenguajes, ¿ya? Entonces, eso es lo más, digamos, fundamental. Por eso sí yo tengo que saber, porque esta materia es netamente práctica. Es un apoyo prácticamente a la parte lógica y manejo de tipos de datos, ¿ya? Prácticamente estableciéndonos en el conocimiento. Entonces, por eso iba preguntando, y eso es una de las preguntas que establecemos en el diagnóstico, porque eso dije, ¿bajo qué parámetro vamos a trabajar? Entonces, se va a basar prácticamente en estos dos lenguajes, C++. ¿Por qué me dirán el C++? Y bueno, y también C#. Ya, estas estructuras en su manejo y manipulación, ¿sí? Tienen bastante, digamos, uso en las librerías de estos lenguajes, en especial de C++. Ya, C++ es la base prácticamente de mejora que se ha hecho con C#. Otro elemento que nosotros tomamos en cuenta, por lo menos en C de Cochabamba, que se lleve en C++, es por justamente el concurso de la ACM. ¿Ya? El concurso de la ACM establece prácticamente la participación de cada uno de ustedes mediante un lenguaje de programación, y están normados 3 lenguajes, justamente está C++, Java, ¿sí? Y está ahora el último que han ingresado con Python. Pero la mayoría de los participantes, por las librerías y las características, además, tanto del no uso de librerías complejas, se basan prácticamente en C++. Entonces, ese es uno de los elementos para el cual me imagino que ustedes han debido escuchar de la participación, y tal vez en sus sedes se ha dado prácticamente estos concursos de programación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Establecernos sobre un lenguaje. Obviamente, vamos haciendo paralelamente con C#. ¿En qué sentido? En la parte gráfica, visual. Porque la mejora que se ha hecho prácticamente de C a C# prácticamente es el manejo ya de Windows Form en el aspecto ya estético de manejar los datos, ¿sí? Entonces, será una de los elementos iniciales que tengo establecido. En el hito 1 van a encontrar, por favor,
el documento de diagnóstico, ¿ya? El cual me gustaría, por favor, que, bueno, lo van a, no en este momento, descargar. Y pues eso tiene una fecha de entrega, es hasta el día viernes, donde ustedes pues también vamos a ver prácticamente todo el proceso de conocimiento que tenemos. Como dice acá en el documento, por si acaso, ¿sí? En ese documento dice, se tiene, voy a tratar de abrir, estamos acá creo. Ahí estamos. Este es el documento que van a tener ustedes presente. Ya, este es el documento, ¿no? Que van a tener ustedes en descarga, donde pues nos pedimos pequeños conceptos, ¿sí? Que es un lenguaje de cuál es el lenguaje de base de tu conocimiento, tipos de estructuras, qué son las estructuras array, si conocen, ¿no? Ahora, todo esto no implica ahora tengo cuánto de nota, no. Este hito simplemente me permite prácticamente hacer la valoración de sus conocimientos. Y algunos pequeños algoritmos, por si acaso, se va a hacer, ¿no? Estos pequeños algoritmos que tenemos de la A a la G, los cuales establecemos prácticamente en el desarrollo del lenguaje que ustedes van estableciendo, ¿ya? Entonces, no se preocupen, esto es un pequeño diagnóstico para ver cómo va el proceso de conocimiento en el lenguaje que ustedes van desarrollando. Siempre, cada práctica, podríamos decir, cada procesual va a tener su conjunto de notas, el cómo se debe entregar. Y también en la plataforma, ¿no? Nos establecemos prácticamente en la plataforma de cada uno de ellos, la fecha límite, aquí está la fecha, tenemos cómo se debe subir. Vean, vamos a ir trabajando ahora en un elemento fundamental. Yo trabajo con portafolios, por si acaso, ¿ya? Portafolios personales. Entonces, ¿en qué consiste el portafolio personal? Porque aquí les dice subir al Moodle y en sus portafolios personales. El portafolio personal implica, ¿sí? Que ustedes me tienen que generar en su correo de Gmail una carpeta, ¿ya? Una carpetita, en la que, pues, lo único que tienen que hacer es compartirme, ¿ya? Bien, yo voy a hacer lo siguiente. El blog que tengo es el siguiente, por si acaso, ¿ya? Vamos a establecer acá. Este es el primero. Ya, aquí pueden consultar, tenemos varias materias. Ya, entre ellos justamente está todo lo que es estructura de datos. Ahí está material de estructura de datos. Ya, entonces la idea es la siguiente, ¿no? Estableciendo prácticamente, acá tenemos todo lo que son libros. Estos son complementarios. Los libros, los textos, también lo voy a subir en la plataforma del Moodle, ¿ya? Pero estos son complementarios para que pues ustedes puedan ver, y les voy a decir, está en mi blog personal, el material complementario. Entonces aquí tenemos textos que justamente vamos actualizando, son textos base por si acaso, ya estableciendo en cada uno de ellos sobre los cuales vamos trabajando. Nuestros textos bases se van a basar entre justamente acá, el de Caro Osvaldo, estructura de datos, y el de Joyanes. Son dos libros bases que tenemos, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que entrar a su correo de Gmail, ¿ya? Y crear un elemento que nosotros llamamos portafolio. Entonces, van a establecer lo que es su drive, ¿sí? Van a crear su drive. Y esa carpetita me la tienen que compartir. ¿Para qué? Para que vayamos prácticamente estableciendo no solamente la entrega en el Moodle, sino también estableciendo el almacenamiento en su portafolio, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a ir a mi unidad, ¿ya? Y estoy acá. Y vamos a suponer que esta es la carpeta. Ustedes no le van a dar prácticamente, ¿no? Acá le van a dar, le voy a cambiar de nombre. Ya, digamos, va a ser la materia
acá vamos a decir materia, estructura de datos, ¿ya? Entonces, perfecto. Entonces, una vez que ustedes tengan ese elemento, entonces en cada uno de ellos van a hacer el ingresar prácticamente acá y van a crear 3 carpetitas, en este caso, por aquellos son para los chicos antiguos, ¿no? Ellos llevan primer, segundo parcial. En el caso nuestro, ¿sí? Tengo que crear, vamos a ir creando acá, 5 hitos, el hito 1, el hito 2, el hito 3, ¿sí? Entonces, vamos a ir estableciendo acá, en vez de decirnos acá primer parcial, va a ser el hito 1, ¿ya? Entonces, voy a tener 5 carpetitas. Hito 1, hito 2, hito 3, hito no. Entonces, de tal manera que cuando yo entre al hito 1, tenga 2 elementos. Esto es el examen, la evaluación, y estos son los procesuales, ¿ya? Entonces, esto implica, acá voy a cambiar de nombre, en vez de prácticas son procesuales, ¿ya? Son procesuales. De tal manera que yo, el momento del examen, vamos a tener en el Moodle, pero esto es bien importante, ¿por qué? Porque a veces los chicos me dicen, yo he subido al Moodle, o por alguna situación se nos va perdiendo esa. Y además es una buena forma de formar tu portafolio, tus evidencias de trabajo. Entonces acá va a estar cada uno de ellos, ¿sí? Acá, por ejemplo, va a estar el examen del hito. Acá va a estar tus prácticas, estableciendo prácticamente en base a todo lo que se les vaya a proporcionar. Ya ahora, la forma prácticamente de establecer los procesuales para poder subir a esta carpeta, ya tratamos de que sea de tal manera estandarizado para que tú sepas la correlatividad del envío de tus procesuales, ¿ya? Entonces, por decir, este es el procesual que ya ha concluido. Entonces, si yo les mando el documento prácticamente del procesual de esta manera, ¿sí? La respuesta me tiene que dar, como dice acá, se tiene que establecer prácticamente, y dicen del enunciado, se tiene que establecer debajo de cada pregunta el código. Ahora, vamos a manejar mucho concepto de menú, por ejemplo, vamos a manejar bastante menús. Entonces, en caso que los chicos me dicen, yo hice un solo menú, todo mi trabajo. Perfecto, entonces yo les digo, acá al final, terminado este elemento, ¿sí? Tú colocas tu menú, porque yo voy a revisar, voy a ejecutar y voy a establecer, ¿sí? Y ver cada uno de los ejercicios. Y si hicieron individualmente, pues simplemente le van a desarrollar debajo de cada pregunta. Ya, este mismo documento me tienen que enviar, ¿no? Suponiendo acá, yo voy a decir, digamos que yo soy el estudiante, voy a guardar el documento ya, pero acá dice hito 1, ¿verdad? Entonces, establecemos el nombre, ¿ya? Voy a suponer que este es el nombre que me han enviado. Entonces aquí ustedes tienen que colocar, por favor, ¿sí? Su nombre. Digamos, Hugo. Vamos a ver acá. Vamos a decir Hugo Morales, digamos. Morales, ¿no? Estableciendo, en este caso, obviamente aquí va a decir procesual 1, procesual 2, Hugo Morales, y coloquen siempre la fecha, ¿ya? En este caso, el día de hoy, voy a suponer 12, ¿sí? 08, 20, ¿sí? Entonces, en sus portafolios, ¿sí? Este archivo tiene que estar establecido. ¿Para qué? Para que ustedes sepan el cronograma de envío y de documentación que tienen ustedes en su portafolio. Esos archivos lo van a subir a su Drive, por eso llamamos el Drive personal o el portafolio, donde muy aparte, siempre les digo, vamos a trabajar 2 documentos paralelos. Uno que se debe establecer acá en prácticamente en nuestra plataforma, ya voy a entrar al hito 2, donde tenemos tareas, tenemos establecido tareas asignadas, ¿sí? En la cual
debemos desarrollar la tarea. Ya, si vengo acá justamente al hito 2, ya tenemos un pequeño procesual de todo lo que vayamos a hacer el día de hoy y vayamos a trabajar. ¿Ya? Entonces ya tiene un procesual, muy aparte del diagnóstico que tenemos. Entonces van a ingresar acá y van a subir prácticamente las tareas, ¿no? Esto es para el día lunes. Entonces, tengo que tener paralelamente dos elementos de envío, acá a la plataforma y también a su portafolio. Ese portafolio, ahora, una vez que tengan su portafolio y suban, ya, entonces yo vengo acá, mi materia estructura de datos, vengo acá. Lo único que tienen que hacer, y para que yo tenga y pueda ingresar a sus portafolios, simplemente, ¿sí? Hacen clic derecho, pueden hacer desde su celular, y me dicen acá obtener vínculo. Ese vínculo, ya, al establecer el vínculo que tengo, pues me tienen que dar permiso, por si acaso, jóvenes, ya, para que yo pueda acceder, y me dicen que sí puedo editar, puedo entrar, puedo acceder. Entonces, copiando el vínculo, ya, vienen a mi persona, por eso estamos abriendo al grupo, ¿sí? Entonces, por decirles, digamos, yo voy a establecer acá, ¿sí? No sé, todavía no tenemos, ¿no? Voy a mandar a alguien. Entonces, acá tienen que establecer lo siguiente. Me mandan el link, ¿ya? Me mandan el link y me dicen su nombre completo, ¿no? En este caso yo digo Rosemary Haga, ¿sí? Salinas. Y pues establecemos siempre la materia, digo, estructura, datos, ¿ya? Estructura datos. Yo voy a establecer la sede más, entonces acá sede La Paz, ¿sí? Entonces, de esta manera yo quiero recepcionar su link de su drive, de su portafolio. Nombre, la materia y, bueno, en este caso, la sede a la que ustedes corresponden. Es bien importante, e inclusive yo acá ya no necesito inclusive establecer, sé que son de la sede La Paz, ¿no? Estableciendo prácticamente para que yo vaya viendo ese elemento, ¿sí? Entonces, esos son los lineamientos de trabajo de entrega de cada uno de nuestros trabajos procesuales que vayamos a establecer en la plataforma. Perfecto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ninguna, ingeniera. De hecho, quería decirle que ya está creado el grupo. Ah, ya. No, Use entonces, el nombre con las iniciales EDA, que es la sigla, digamos, de la materia. ya. Exacto. Tenemos acá, mire. Ese mismo. Correcto. Exacto, ¿no? Entonces, mire, vamos a establecer, ya, ahí tenemos, perfecto. Entonces, mire, acá, por ejemplo, si yo mando ese link que tengo acá, ustedes van a poder acceder, van a poder prácticamente establecer y entrar al portafolio, ¿no? Entonces, vamos a ir enviando, por favor. Ahora, para poderlos conocer prácticamente, me gustaría que no manden al grupo, manden a mi personal. Cada uno de ustedes manden al personal, ¿ya? Yo trabajo de esa manera con todas las universidades. Por ejemplo, miren, acá tengo una persona que ya me está enviando, ¿sí? Me está enviando, me está mandando su link, su portafolio y obviamente me está dando sus características, ¿no? Entonces, a mi personal y me dicen quién es, yo ya voy a tenerlos registrados, ya voy a saber quiénes son ustedes para tener también referencia de cada uno de sus teléfonos, ¿ya? Entonces, esa es la manera de trabajo en cuanto a los procesuales y envío y podernos comunicar prácticamente, ¿no? Entonces, muchas gracias por aperturar, la verdad, es una herramienta muy necesaria ahora para nuestra comunicación, ¿no? Se ha dado esta situación de uso de muchas tecnologías. Bien, entonces vamos a empezar con el libro base. El libro base está acá por si acaso, así que lo pueden descargar. También pueden descargarlo acá. Ya les dije, tenemos acá
vamos a establecer. Vamos a entrar prácticamente a la materia. Ya. Nuestro libro está establecido acá. ¿No está acá? Vamos a ir en curso virtual. Acá en temas. Esto es por si acaso, en mi blog. Ya. Ahí está. Ahí está. Unifrance. Este es el libro base que yo prácticamente lo he elaborado para poder trabajar toda la materia. Como base tiene el libro de estructura de datos de Joyanes. Ya, ese es mi libro base, el de Joyanes. El de Cairo también, pero bueno, yo he basado este texto elaborado, ¿no? Esto, es una elaboración en base a todo lo que hemos trabajado hace mucho tiempo. Entonces yo voy a aperturar justamente ese texto, ya, en este momento. Ustedes lo van a prácticamente hacer la descarga, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar ahí. Y justamente es nuestro inicio, ¿no? Ahí está. Entonces, en este libro está justamente establecido todo lo que es. En su primer capítulo, estamos viendo un repaso general, haciéndoles recuerdo prácticamente, de todo lo que son manejo de las estructuras básicas de programación que ustedes han hecho. Pero como les digo, como nos enfocamos prácticamente a todo lo que es la competencia, entonces trabajamos con el lenguaje C++, ¿ya? Entonces todo el primer capítulo se basa en un repaso prácticamente de todo lo que implica estructuras selectivas. También tenemos los bucles, ¿sí? Tenemos todo el conocimiento básico como repaso. Luego entramos a lo que es prácticamente nuestra materia, estableciendo, ¿no? Entonces, eso se divide en estos capítulos donde ustedes van a ver en este libro, ¿sí? Prácticamente trabajado en todo su contenido. ¿Ya? Entonces vamos a ir a lo nuestro. La primera parte vamos a repasar y voy a ver por eso en la parte diagnóstico para que el día lunes yo ya vea estableciendo todo lo que es. Acá tenemos pequeños ejercicios. Yo quería colocar como diagnóstico esto, pero me parece mucho. Pero vamos a ver, este son un conjunto de problemas para hacer un pequeño diagnóstico y ver más o menos el conocimiento que tienen. Pero bueno, hemos resumido en el documento que les he mostrado. Bien, entonces vamos a entrar un tanto al concepto, porque hoy día no creo que alcancemos prácticamente a establecer ya la parte estructural o ver más o menos bajo qué elementos vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, nosotros, en todo lo que hemos desarrollado, el conocimiento de los lenguajes de programación, ¿sí? Pues tenemos que ver, ¿sí? Obviamente, nosotros tenemos conocimiento de los tipos de datos básicos que nos han dado, ¿verdad? Nos han enseñado que tenemos la parte numérica, tenemos a los enteros decimales, tenemos prácticamente establecido también a los alfanuméricos. Y eso es lo que nos dice acá prácticamente, ¿no? Las estructuras de datos se emplean con el objetivo de organizar los datos en su contenido, en la memoria. Entonces, con el objetivo de ser procesados, ¿no? En lo posterior. Entonces, hay diferentes tipos de datos. Nosotros establecemos en su estructura. Ustedes les han enseñado tipos de datos de tipo byte, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta el concepto de variables, ¿sí? Yo ya voy estableciendo. Entonces, esta es la estructura básica de nuestra materia. Lo que hemos aprendido ustedes prácticamente en programación hasta la fecha son los datos estándares. Pienso que no sé si es que lograron ingresar, eso es lo que también quiero saber, si lograron entrar a estructuras ya complejas que nosotros llamamos arrays. Entonces quisiera saber si tanto de La Paz y del Alto lograron entrar a este tipo de estructuras. ¿Me podrían contestar, por favor?
Ingeniera. Que para la parte del alto sí entramos lo que son arrays y Perfecto. matrices, todo eso. Ah, muy bien, entonces nos va a ayudar bastante eso. Nos va a ayudar bastante porque prácticamente nos va a facilitar el avance de esta parte. Entonces simplemente vamos a reforzar, porque es el contenido de la materia, nos va a ayudar bastante. Entonces, obviamente no voy a correr, porque tengo que empezar de cero, pero sí les va a ayudar bastante. Me alegra que hayan llegado, porque no todos llegan por si acaso. Por eso vamos preguntando siempre. Entonces, lo que han logrado prácticamente hasta el momento, sí, es establecer datos estándares como enteros, real, carácter lógico, sí, prácticamente estableciendo algunos elementos como que en el manejo de datos. Y en algún caso han logrado sí llegar a este punto, que justamente son los arrays, ¿ya? Entonces, cuando entramos al concepto ya de estructura de datos, nosotros establecemos el manejo de datos simples. Datos simples son todos aquellos que se han ido manejando prácticamente en el sentido de diferentes problemas. Alguna vez decíamos, cuando en programación ustedes han entrado a bucles, por ejemplo, cuando dijeron hemos entrado a while, do while y el for, los docentes les han establecido de que pues desde el momento que entramos a bucles va el concepto ya de poder manejar un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, a partir de bucles, ustedes pueden manejar ya un conjunto de datos, los mismos que pueden procesar, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a cargar n notas, por ejemplo. Sí, vamos a cargar n notas. De esas n notas, ¿qué puedo hacer? Pues puedo sacar el promedio de las notas, puedo sacar el mayor, el menor de las notas. No, podemos trabajar, pero ¿qué ocurre? Que yo digamos, en ese proceso prácticamente de almacenamiento, yo les decía, y bueno, alguna vez les preguntaba, suponiendo que yo te digo, muéstrame el primer dato introducido de los n datos. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque nuestras variables son simples. Sí, son simples. Lo único que vas a poder ver como dato ese momento es el último cargado de los n datos que se ha establecido en el bucle. Entonces, por eso llamamos datos simples. ¿Por qué? Porque no hay un proceso. Esas variables que hemos utilizado, por ejemplo, de cargar la nota, pues simplemente se va solapando, estableciendo la cantidad enésima de datos. Por eso se llaman datos simples. Obviamente, pero se maneja en diferentes bucles que me van a permitir, pero apenas tú haces la carga del primero, ¿sí? Y llegas al último, solamente obtenemos el último dato. Entonces, ahí justamente nace pues, la necesidad de establecer otro tipo de estructura. ¿Por qué? Porque obviamente en el manejo de estas estructuras simples, pues tenemos las estructuras justamente datos estructurados, o llaman otros estructuras complejas. A estas simples, otras le llaman las complejas. Entre ellas justamente tenemos las estructuras estáticas o estáticos y los dinámicos. ¿Sí? A partir de acá, ¿sí? A partir de acá, ya podemos manejar, ¿sí? Datos que nos permitan ahora almacenar en la memoria, ¿sí? Estas variables, pues, ya no van a almacenar un solo dato, ¿sí? Entonces, ahí justamente tenemos en la parte estática, de estáticos, tenemos a los arrays, ¿sí? Tenemos justamente a los structs, que van a ser registros, vamos a ver parte de los archivos. Tenemos a la cadena de caracteres, tenemos al conjunto. ¿Sí? Son estructuras que permiten prácticamente almacenar. Entonces, ¿y cuál es el objetivo? Es decir, yo tengo estos datos simples, ¿en qué estructuras puedo almacenar? Puedes almacenar esos datos, les digo, ¿no? Esos datos enteros, reales, puedes almacenar en este tipo de estructura, que sería un vector, una matriz. A partir de acá también ya nace otro concepto. Yo les digo, a partir de vectores y matrices surge el concepto de pequeña base de datos, porque ya estamos manejando un almacenamiento en la memoria, porque toda variable, ustedes saben, apenas declaramos, se almacena en la memoria. Y al almacenarse en la memoria ya podemos ver qué hacemos con esa información.
Entonces, al almacenarse en la memoria, podemos hacer todo el proceso de poder visualizar datos, modificar datos. Entonces, esa es digamos, una de las características que se tiene prácticamente establecido en los datos estructurados o datos complejos. ¿Sí? Estos tipos de estructura ya podemos almacenar la cantidad de datos que quisiéramos en la memoria. Entonces, ese es el elemento que establecemos en el manejo de la materia de estructura. Ver qué tipos de estructuras me permiten hacer ese proceso de almacenar un conjunto de datos en la memoria. ¿Sí? Ese es su objetivo. Son variables. Siempre les digo, por ejemplo, cuando me dice vector es una variable, matriz es otra variable, pero ¿de qué tipo? Estructurada o variable prácticamente compleja, que a diferencia del simple, pues en este caso va a almacenar un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque vamos a establecer prácticamente estos dos elementos, ¿sí? El estático y el dinámico, ¿ya? Entonces, yo voy a venir acá y voy a mostrar una estructura con la que ya vamos a empezar. Justamente estableciendo una variable simple. Primero acá voy a establecer una medición si se visualiza, para que podamos. Se ve, ingeniera. Se ve, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos acá una variable que va a ser, por ejemplo, qué sé yo, vamos a la variable edad, así. Ya, igual, digamos, a 14. Esta variable, el momento que nosotros establecemos en cualquier lenguaje de programación, se almacena en la memoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, otra variable que puedo decir, variable par, pero esta variable par va a tener un valor, ya sé yo, digamos, de 2. También se va almacenando de esa manera. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar estructuras complejas, en este caso los estructurados, pues tenemos entre uno de ellos justamente a todo lo que son vectores, ¿ya? Todo lo que son vectores y matrices. Entonces, eso es lo que nos establece acá también en el texto base que tenemos, ¿no? Estructuras. Entonces, todo esto está complementado por si acaso, ¿sí? Empezamos con vectores, acá está la parte de teoría, y voy a ir complementando, ¿ya? Entonces, para que me entiendan, la diferencia prácticamente entre estático y dinámico, entrando a la parte conceptual, ¿sí? Entonces, estas variables simples almacenan en la memoria un solo dato, ahí estamos. Hago edad 14 y en la memoria tengo la edad con 14, ¿sí? Ahora, pues yo me gustaría que esta variable se vuelva estructurado o complejo, en la que no solamente me almacene prácticamente un dato. Entonces, para que hagas que una variable, ¿sí? Almacene un conjunto de datos, tienes que hacer un tipo de estructura compleja. Entre ellas tenemos a los vectores, tenemos a matrices, tenemos a estructuras. Entonces, va a depender cuál de ellos tú quieres. Entonces, eso es lo que nosotros ahora vamos a lograr prácticamente aprender, vamos a tener conocimiento de esos elementos. Entonces, yo voy a hacer referencia a vectores, justamente estableciendo acá entre los primeros temas que ya vamos a profundizar. No se preocupen, porque hoy día es conceptual, para que comprendan prácticamente todo lo que vayamos a llevar. Entonces, tenemos acá los vectores. Son estructuras complejas que ahora, ¿sí? Prácticamente se establecen en el manejo, ¿sí? De datos. ¿Qué implica? Este tipo de variable ya no va a almacenar solamente un dato, va a almacenar un conjunto de datos. Esto que ven acá es la representación gráfica que hacemos para un vector, ¿sí? Donde prácticamente establecemos lo siguiente, ¿sí? Primero le damos una dimensión, ¿sí? Este vector, establecemos prácticamente una variable que le vamos a decir tiene un identificador, ¿no? Es el nombre que le damos al vector. Así como toda variable, sabemos que toda variable almacena datos. Nos han enseñado a almacenar datos estableciendo decimales, numéricos, alfanuméricos, booleanos. Entonces también este tipo de variable establece los tipos de datos. Acá también podemos decir, tenemos lo que son los numéricos, ya estableciendo. Tenemos acá con minúscula. ¿Sí? Tenemos los numéricos, tenemos los alfanuméricos, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, y tenemos los otros elementos o los otros variados tipos de datos que nos han enseñado. Además, muy aparte de tener un nombre, almacena datos, tiene, sí, cada uno de ellos alguna vez, y en lo presencial les digo, imagínense a un vector, es una cajita en la cual va a tener divisiones, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos, cada uno de esos datos está almacenado en un casillero, ¿sí? En un casillero, ¿sí? A esos establecemos prácticamente diferentes posiciones. Cuando yo establezco una variable de tipo vector, ¿sí? Está establecido con una cierta dimensión. La dimensión prácticamente de este vector, ¿sí? Establecemos 5, su dimensión, ¿no? Entonces acá tiene una dimensión, acá voy a colocar para que se establezca. Dimensión igual a 5, ¿sí? Entonces, la dimensión es el tamaño que nosotros definimos acá, prácticamente. Yo digo acá, pues, su tamaño es 5. Pero establecemos siempre ya en programación de que, pues, las posiciones que se establecen en un vector siempre va a ir desde 0. Eso nos han establecido. La posición es 0, 1, 2. ¿Por qué? Porque son las características de manejo de estas estructuras en el lenguaje de programación. ¿Sí? Va desde 0. Entonces, a diferencia de la dimensión, siempre es menos 1. Entonces, estas son las posiciones que van de 0, 1, 2, 3, 4. Y la dimensión como tal del vector es igual a 5. Ahora, una de, digamos, de los elementos establecidos estáticos, porque quiero que vean el concepto, es que es estático porque tú defines la dimensión, dice 5. El momento que tú, por decir, quieres aumentar un número más acá, por decir, yo quería el 12 más, así, quería que esté aquí el 14, ya no puedo. Ya no podemos. ¿Por qué? Porque yo he definido estáticamente los datos de esta estructura. Yo dije, son 5 y bueno, son 5. Ya no puedo hacer de que pues tenga otros elementos más. ¿Por qué? Porque yo he definido que estos elementos sean estáticos. Por eso va el concepto de estáticos. Las estructuras estáticas son aquellas que predefinen el tamaño y la dimensión de la información que van a ir almacenando. Por eso se llaman estáticos. A eso va el concepto. Estas estructuras que tenemos establecido prácticamente acá, ¿sí? Estos que vamos a ver, son elementos que almacenan en forma estática. Es una de las desventajas. Siempre decimos es una de las desventajas de las estáticas. Porque pues no podemos. Si yo digo 100, pues va solamente 100. No puedo más. Tengo que entrar al código, decirle que sean 200 o que sea 50 o que sea 20. Entonces va a depender prácticamente de la necesidad y de la aplicación que se vaya a hacer. Ya. De la misma manera, las matrices que vamos a ver también, igual definimos matrices de 3×3, definimos de 2×2, estableciendo prácticamente yo aquí voy a hacer una matriz de 3×3, por ejemplo, ¿no? Igual, vamos a ver ya su concepto, no se preocupe, sí, está definido. ¿Cuántos tengo acá? Pues lo máximo que voy a tener en esta matriz, sí, que vamos a ver ya con más detalle, pues simplemente voy a tener 9 elementos. Su estructura establecemos de 3×3, ¿no? Su estructura. Nada más. Entonces, por eso llamamos la parte estática, porque nosotros definimos 3×3 y bueno, y ahí. Ahora, la diferencia en la parte dinámica, sí, porque vamos a ver la parte dinámica, bueno, en este caso ya va a manejo de, como se dice, en forma más dinámica. Tenemos vectores dinámicos, por si acaso, ya entre ellos, justamente, tenemos elementos que están acá, vamos a ver en el texto, establecido, por ejemplo, pilas, colas, simplemente acá están grafos, árboles. También tenemos a vectores dinámicos, ¿ya? Que nos permiten hacer que este elemento, esa es la diferencia, hacer que este elemento que yo defina de 5 posiciones, o la dimensión prácticamente de 5, yo pueda tener la capacidad de seguir agregando elementos. Puedo agregar al final, puedo agregar al inicio, puedo agregar entre elementos, o sea, por eso se llama dinámico. Este tipo de estructura dinámica no establece una dimensión fija. Ese tipo de estructuras que vayamos a establecer nos permite adicionar elementos al inicio, al final de una estructura,
entre elementos que yo quisiera tener y establecer, de tal manera que pues puedo almacenar, hacer todo el proceso de operaciones con la estructura. Además, este tipo de variable estática, otra de las desventajas, siempre digo, es que el momento que tú, por ejemplo, yo digo, he definido, voy a suponer que mi dimensión he definido, digamos, ya, 50, ya, la dimensión. Implica que tengo acá varios elementos y solamente estoy utilizando, como en este caso. Bueno, perdón, jóvenes, perdón, pues tenemos dificultad de internet, vamos a tener que tener paciencia, ya les dije, todo este proceso de manejo de Entel y las otras empresas, pues nos satura. Vamos a continuar para luego dar algunos comentarios. Como les decía, la parte estática, otra de las desventajas es que nosotros podemos prácticamente hacer una dimensión de una estructura, cualquiera de ellas, que vayamos a establecer un vector de 50 y solamente hacer uso de 5. Entonces, en memoria se guardan hace espacio para 50 elementos y solamente se están haciendo uso 5. Entonces, hay desperdicio de memoria, hay desperdicio. De tal manera que, pues, en vano están los 50, que solamente uso 5. En cambio, en la parte dinámica, muy aparte de digamos, insertar adelante, atrás, entre posiciones, ¿sí? También puedo eliminar elementos, el primer elemento, el último elemento, un elemento que esté entre estos, ¿sí? Y además, solamente se almacenan los que quedan. En la parte dinámica, una de sus bondades es que libera y vamos a ver y acceder a la memoria. Vamos a poder trabajar con la memoria de nuestras computadoras y nos permite prácticamente establecer ese proceso, hacer por eso dinámico, a poder administrar la memoria, almacenando información, liberando información. Así es que yo puedo empezar con un dato y posteriormente almacenar y continuamente seguir almacenando otros datos, como que eliminar datos, ¿sí? De adelante, atrás o entre posiciones que tengo. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos elementos que tenemos prácticamente en concepto, ¿sí? En estructura de datos, ¿sí? Nosotros manejamos dos elementos, la parte estática y la parte dinámica, ¿ya? Tomando en cuenta, esa es la diferencia, porque primero siempre tenemos que saber el concepto, ¿sí? Son estructuras que nos van a permitir que, entonces alguna vez en resumen, nos van a permitir almacenar un conjunto de datos de acuerdo a la necesidad que vayamos a establecer. Ahora, como les dije, sí, haciendo un resumen, tenemos los estáticos y tenemos la parte dinámica que nos va prácticamente a permitir y ver todo ese elemento, ¿sí? Bien, ahora sí, preguntas hasta ahí. Vamos a tratar de ganar tiempo con este problema que tenemos de corte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Tengo una, disculpe, ingeniero, yo tengo una. Nos había dicho que tenemos ya un pequeño ejercicio para la siguiente clase. ¿En qué lenguaje lo diseñaríamos? Ya, justamente en el lenguaje que ustedes conocen. Ya, ahora vamos a estandarizar, pues en este caso, espero que digamos no tenemos que estandarizar nuestro lenguaje de la materia. Ya, nosotros, así como en La Paz, por ejemplo, los chicos empiezan con C++ y luego entran a C#. Entonces, cuando manejamos prácticamente esta materia, pues establecemos con C++, ¿ya? Entonces, obviamente van a ser en el lenguaje que ustedes conocen, ¿no? Ahora actualmente. Entonces, ese estándar de lenguaje lo vamos a ver. Dígame, pregunta. ¿Alguna pregunta más? Preguntas, jóvenes, preguntas. Participen, porque calificamos participación, ya. Califican participación, chicos. Bueno, yo quería hacerle una, pero eso es lo que le voy a preguntar y es cosa aparte. Ya he creado, como le dije, el grupo, pero hay una persona que no me dio su número. Ya,
A ver, ¿quién está? Por favor, ¿cuál es el nombrecito? Le vamos a pedir muy encarecidamente. Es Elmer Callata, por lo que veo. Ya, Elmer, ¿dónde estás, Elmer? Elmer, ¿estás acá? Elmer, por Sí, favor. profe, ahorita le paso, Inge. Sí, ahorita le Ay, paso. chicos, les encanta, ¿no? Ay, chicos, ¿cómo Ya has roncado ahí. Sí, se ha dormido. Despierte, Elmer. Buen día. Sí, tienes que hacer despertar a los chicos. Ahorita le paso. Perfecto. Ya, ¿alguna pregunta más, chicos? Tienen 2 trabajos entonces que entregar. Ya eso voy estableciendo en la plataforma. Uno que está en el hito 1, que es justamente el diagnóstico. El segundo es este, por si acaso, el procesual 1 ya para calificación, que simplemente es un esquema conceptual, chicos, donde ustedes van a establecer qué es estructura de datos, nada más. Ya, ¿qué es una estructura de datos? Es un mapa conceptual de todo lo que hemos llevado. Aquí está el libro base, por si acaso, aquí está el libro base. Ya les he mostrado además que tenemos 2 libros bases, ¿no? Tenemos 2 libros bases establecidos acá, de los cuales ustedes pueden, está en el blog y está en libros también. Ya, así es que simplemente son conceptos que vamos a hacer. Este de Cairo también es muy bueno, por si acaso. Este y este. Yo manejo estos 2, el de Cairo y el de Joyanes. Es la base del texto que les estoy mostrando prácticamente acá. Es un resumen estableciendo algunos conceptos, ¿sí? Entonces, no está muy difícil. La evaluación diagnóstica es para ver y medirse prácticamente sus conocimientos, ¿no? Ustedes van a medir conocimientos. Y el otro es concepto, de todo lo que hemos hablado ahora, de todo lo que hemos hecho. Este video voy a subir. Ahora, otro favor antes de terminar, y ya estamos sobre el tiempo, vamos a abrir un grupo, eso más te pediría muy encarecidamente, en este caso, a ver, vamos a entrar acá. Yo manejo para el envío de plataforma, videos, para que a veces no puedes descargar de la plataforma. Yo manejo prácticamente todo lo que es el Telegram. No sé cómo ustedes han hecho uso de esa herramienta. El Telegram es una herramienta muy interesante, jóvenes. Yo he trabajado estos semestres que hemos tenido virtuales con el Telegram. Es otra red social, así como el WhatsApp, que me permite enviar información de grandes volúmenes y de tal manera que puedan recepcionar los videos. Entonces, no sé, por favor, si pudiéramos aperturar también ese grupo. No sé si han manejado el Telegram, me dicen, por favor. Sí, es una herramienta muy buena. Sí, personalmente lo he usado, pero en la universidad no la hemos. Utilizaremos, por favor. Pastor, que tú que ya me has ayudado y tienes los números. Simplemente, ¿sabe? Es crear el grupo y mandar el link para que los chicos se vayan uniendo. Y vamos a tener en el WhatsApp, porque el WhatsApp, la verdad que a veces es una lágrima, yo les digo eso, no se puede entrar. En cambio, con el Telegram, entras y estableces, y ustedes van a ver que las bondades que tiene. Excelente, excelente. Se pueden mandar proyectos de gran capacidad y todo eso. Entonces, voy a estar a la espera ya en el Telegram. Si no pueden tener, yo puedo mandarse al Telegram ya el texto base que tengo en este momento, ya una vez que estén establecidos, si no pueden descargarlo, pero de mi blog han logrado descargar los chicos, han logrado descargar. Ya, entonces yo con esta lista, yo ahorita tengo establecido ya lo que tienen, estoy haciendo una pequeña captura de pantalla de todos ustedes. Entonces, por el día de hoy, quedaríamos con eso, no quiero perjudicarles, tal vez tienen clases. Un gusto, realmente un gusto, chicos, me alegra trabajar con La Paz. Y las plataformas de trabajo, ya, yo establezco, por si acaso, eso también, porque ya vamos a tener, ya aquí voy a minimizar. Yo trabajo con el Codeblock, por si acaso. ¿Ya? ¿En qué hicieron ustedes C++ jóvenes?
¿En qué trabajaron? En Dev C++. Ya, pero ¿en qué IDE? ¿En qué editor han trabajado? El Dev C. Ah, ya. Nosotros vamos a trabajar con este. No es difícil su descarga, por si acaso. Ya, es simplemente estableciendo en la página, ya, en la versión, la que está estándar, ya, por si acaso, es la versión 17, ya. Ahí está, vamos entrando. Yo solamente les voy a establecer un pantallazo. Ya, van a entrar acá, ya, en la versión 17 nada más. Ya, 1, 2, luego vamos a ver la situación, voy a ver prácticamente, sí, estableciendo la situación de C#. Voy a ver, ya, entonces se puede trabajar paralelo con los dos se puede trabajar, jóvenes. Ya, pueden hacer en su desarrollo del trabajo en ambos. Va dependiendo, por ejemplo, en ambos yo voy a tratar de dar los trabajos tanto en C# como en C++. No se preocupen. ¿Por qué voy a C? Porque C justamente es un proceso de manejo en estructura de datos para, más que todo, los preparo para la competencia. ¿Ya? Entonces, un gusto, chicos. Ya, no quiero quitarles un poquito de tiempo, sé que tienen materia. Gusto de verlos conocido y me alegra que sea un buen inicio. Y nos vemos el día lunes bajo este mismo link. Si tienen alguna consulta a mi personal, yo con gusto les voy a atender, cualquier situación con gusto, y bienvenidos a nuestras clases virtuales, jóvenes. Si no tienen ninguna pregunta, algún complemento, ahí estamos con las tareitas, jóvenes. ¿Alguna consulta más? Un placer haber estado con ustedes. Son 17 personas, ¿sí? Son 17 Sí, personas. genial. Sí, hasta luego, son 17. Muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniera. Se Muchas cuidan mucho, Ingeniera. se cuidan mucho, se cuidan. A no salir de casita, a no salir de casita. Ya, Hasta luego, ingeniera. Que tenga buen día. Igualmente, Hasta luego, chicos. compañeros, compañeras. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. ingeniera, Dígame, yo estoy acá. los trabajos que nos dio los vamos a enviar solo al Drive, también vamos a subir Al la Moodle plataforma, también. a la Dice, sí, justamente si vas a leer en el documento, dice subir al Moodle y a su Drive personal. entonces subimos a los dos. A los dos, siempre vamos a tener los dos. Es que a veces han tenido problemas al subir al Moodle o ha pasado algo y de respaldo tienen en su Drive. Está bien. Sí, con los dos vamos. Disculpe, el detalle de la tarea. El detalle de la Inge, tarea. Dígame. sobre la tarea que nos ha dado. Sí. ¿Nos podría enviar el documento igual al WhatsApp o al Telegram que vayan a crear? Es que yo por ahora tengo problemas con acceso a la plataforma y voy a solucionarlo en esta semana. Perfecto. Voy a mandar. Y todavía no tengo acceso a los documentos. Todo. No te preocupes. Voy a mandar hoy día. Ya está bien, Inge, gracias. Me dicen siempre, eso es lo que yo necesito que ustedes expresen en el momento de ya terminar la clase. Todos los problemas vamos a ir solucionando en esta semana. No se preocupen. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Se cuidan mucho, chicos. Se cuidan mucho. Gusto de conocerlos, chicos. Igualmente. Disculpe, ingeniera. Dime. Ingeniera, tenía una pregunta. Respecto al envío de las tareas, ¿con qué nombre deberíamos mandarle? Solo con el nombre que está, añadirle nuestro primer nombre y apellido y la fecha, nada más, ¿verdad? Exacto. Eso van a subir. Con eso van a subir. En el mismo documento van a subir. No, está bien, ingeniera. Es que tenía duda porque el anterior semestre... Ya, sí, dime. Está bien, ingeniera. Muchas gracias. Sí. Con ese mismo formato. El mismo formato que hace un momento dijimos. Está también en el documento. Les dice ejemplo, enviar de esta manera, les dice, voy a mandar enseguida. En este momento al grupo voy a enviar. Pero si hay alguna pregunta, me dicen nomás, yo les voy a responder. Está bien, ingeniero. Sí. Perfecto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.